Ori de Artemisa, ha sido como un verdadero honor poder coordinar esta escuela con una organización tan potente que se está gestando en Colombia, con todo el movimiento social que está aconteciendo en ese territorio, y también en tiempos tan importantes aquí en Chile. Estamos hoy día con Paz Peña, colega activista feminista chilena, también en torno a los nuevos medios y la cultura digital. En una época tan importante, ¿no? En tiempos de la elaboración de la primera gran transformación ciudadana de la Constitución, y eso para nosotros es un espacio muy, muy profundo estar con esta escuela en este momento histórico que está pasando aquí en Chile y que también va a incidir en todos los movimientos que se están levantando en la región latinoamericana y que también han significado grandes transformaciones en los movimientos sociales que se levantaron en Europa, ¿cierto? Y en la primavera árabe, que han determinado, ¿cierto?, otra manera de hacer las cosas, otra manera de construir comunidad 100% mediado por la cultura digital. Me voy a tomar un pequeño espacio de la sesión de paz. Nos vamos a tomar un pequeño espacio para reflexionar juntas sobre lo que hemos ido visitando a lo largo de la escuela hasta el día de hoy. Creemos que es importante reforzar algunos aspectos metodológicos que hemos ido viendo, sobre todo el orden de la sesión, ¿no? Vamos a empezar a repasar con la primera sesión, que fue la sesión introductoria, donde pusimos en el centro el concepto de tecnofeminismo. Y creemos que es importante comprender que el concepto de tecnofeminismo es aún un concepto en disputa, ¿no? En disputa también porque Wachtman, su creadora, lo hace como muchas otras activistas feministas, que el mismo movimiento feminista se ha definido como un movimiento que no es homogéneo, ¿no? Que es un movimiento que tiene varias corrientes dentro de sí y que muchas veces en este fenómeno que tiene que ver con la deconstrucción nos invita a emplazarnos, ¿no? A emplazarnos las unas a las otras y las distintas corrientes con el fin de ser un movimiento inclusivo, un movimiento de transformación social, un movimiento que interpela al contrato social y quién está hoy y quién no está en la esfera pública. Desde ahí es importante introducir que el concepto tecnofeminismo emplaza al concepto de ciberfeminismo y cierto las teorías de Donna Haraway que vienen a hacer un planteamiento sobre la visión masculina, sobre la ciencia y la tecnología. Vamos a ver que en este concepto de los tecnofeminismos de Wachtman es muy importante entender que Wachtman propone la irrupción en la esfera pública digital del género mujer para la transformación de las tecnologías. Sin embargo, desde esta escuela que está planteada desde una perspectiva crítica, vamos a retomar, y es lo que hicimos en la primera sesión, el dibujo de los estudios críticos de ciencia y tecnología, reforzando el imaginario de Donna Haraway. ¿En qué sentido hicimos esa lectura? En el sentido de que las ciencias y las tecnologías evidentemente han estado conformados por un círculo de poder que está constituido por un hombre blanco, heteronormado, ¿cierto? Que ha sido el gran provocador de la esfera pública y de la gestión del conocimiento. Para poder profundizar en la dimensión de Haraway en su invitación a la generación de nuevos esquemas de conocimiento, nosotros centramos la idea en los bienes comunes digitales, que es una idea que va a estar profundizando hoy día Paz, que tiene que ver con esta irrupción de nuevas comunidades digitales que rompen con esta narrativa masculinizada y vienen a revelar otras comunidades invisibles que no son las que pertenecen al contrato social. Este punto lo fuimos reforzando principalmente desde una idea que está más planteada por Wiener, un teórico que en su libro nos propone entender que la tecnología tiene política, tiene una conformación y una visión política que determina los cursos de vida de las personas. Y esa concepción de tecnología masculinizada, ¿cierto?, es muy importante entender y la revisamos a través de un concepto clave que se debe profundizar en el transcurso de la escuela, que es el capitalismo de vigilancia.
Para eso nosotros tomamos las perspectivas de Morozov, de Bria y otras activistas feministas para entender que la esfera pública digital empieza a desafiar el orden y el poder, distribuir el orden y el poder. Pero hicimos una lectura muy importante de lo que tiene que ver con el proyecto y el espíritu de la Internet. Vamos a hablar de que en ciberfeminismo han existido la presencia de mujeres históricamente, pero también ha existido en el proyecto de Internet, y el proyecto de Internet lo situamos dentro de la revolución hippie. ¿Por qué hicimos esa lectura? Porque en los años 70, incluso los movimientos feministas estaban siendo emplazados para poder revelar unas comunidades que estaban siendo invisibilizadas, incluso por el mismo movimiento de liberación de mujeres. En los movimientos de los derechos civiles, ¿cierto?, que mostramos unas importantes referencias teóricas a los movimientos de los años 70 de las diversidades funcionales, ¿cierto?, lo que hoy se entiende como discapacidades. Hablamos también de las luchas del pueblo negro. Fueron luchas permanentes que hoy en día se han visto reforzadas o han vuelto a salir a la luz, no simplemente porque es una lucha nueva, sino porque el proyecto de la Internet, aún siendo un proyecto que está determinado por el capitalismo de vigilancia, por ser un proyecto financiado por organismos centrales del poder y fuerzas militares, se fue encargado a creadores, a activistas makers, que dejaron como las miguitas de pan, que le hemos llamado, para poder irrumpir permanentemente en la esfera pública. Este trabajo de entender que la cultura digital está siempre siendo parte de un movimiento contracultural nos permite comprender con más fuerza las teorías de la misma Donna Haraway, en el sentimiento y en el pensamiento de que es importante crear comunidades de conocimiento, nuevas comunidades de gestión del conocimiento que rompen la esfera pública. Por ejemplo, las Panteras Negras, ¿cierto?, que fue un movimiento muy importante en los años 70, no lograron la visibilización suficiente para romper con el abuso de poder, ¿cierto?, de las fuerzas de control. Sin embargo, campañas como Vidas Negras Importan han vuelto a poner en escena esa misma lucha. Por tanto, volvemos a recuperar, gracias al mismo proyecto de la Internet, el espíritu que Donna Haraway está proponiendo de crear nuevas formas de irrumpir en la esfera pública para ampliar los límites del contrato social. Este pensamiento fue abordado también por Olga Amparo, que nos habló de las políticas de identidad. Este punto fue bastante interesante y profundo porque Olga citó si por ejemplo, que lo va a profundizar más hoy también, las violencias de género se solucionaban con políticas de género, o se necesita una visión más amplia que lo que determina solamente la política de identidad. En este sentido, esta escuela crítica se plantea más, desborda el concepto de género, aborda todo lo que tiene que ver con las marginalidades excluidas, ¿cierto?, con esas monstruosidades invisibles que bien sitúa Donna Haraway. Luego tuvimos una sesión muy importante, una sesión muy rica que las invitamos a ver nuevamente en el canal de YouTube. Ya está montada la presentación completa de Carol Romero del proyecto Decidim. Es una presentación necesaria porque luego de las revueltas sociales en Europa, gracias a la tecnología y a una tecnología para la democracia radical con una perspectiva feminista, han ido emergiendo proyectos de participación ciudadana digital para la incorporación en la esfera pública de justamente esos grupos sociales invisibilizados por ciertos modelos y esquemas de producción capitalista neoliberal y ciertos modelos de desarrollo económico que siempre dejan a esos grupos en el escenario de estas colectividades que son ciertos grupos periféricos. Eso se rompe permanentemente cuando esas colectividades entran a disputar la esfera pública, entran a disputar el espacio de representación desde una acción de democracia radical y participación directa.
Carol introdujo también la idea de bienes comunes digitales, poniendo los ejemplos de las plataformas privativas de gestión de información, así como de plataformas abiertas como Wikipedia y otras plataformas que ayudan a la organización de nuevas orgánicas colectivas. No quiero tomarme más tiempo para repasar, cada sesión haremos un breve repaso de las sesiones anteriores, pero me gustaría esta vez y en esta sesión que escucháramos con mucha atención lo que tiene que ver con bienes comunes digitales. Se piensa que las mujeres no estamos disputando los espacios públicos, pero por ejemplo es importante decir que la Gran Premio Nobel de Economía que disputó el concepto de bien común es una mujer, y hasta el día de hoy Elinor Ostrom, su legado no ha sido ampliamente difundido. Así que con eso le doy la bienvenida a Paz Peña, que estoy muy, muy contenta de contar con esta colega en este espacio, con unas plataformas que ella misma va a presentar y con una visión de bien común y de construcción de comunidad, que esta vez responden a la violencia machista desde una perspectiva feminista y decolonial. Bienvenida, Paz, y gracias por